Bávaro Punta Cana es un estiércol de encontrarse en territorio norteamericano. Ahora, la actuación del Ministerio Público Dominicano ha dejado mucho que desear. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, transmitido por la plataforma de Radio Funglode. Para nosotros es un placer conectar con ustedes como cada martes y tenemos un programa cargado de información, una entrevista súper interesante y tengo a mi amigo Eddie de Gracia inmediatamente por acá. Saludos, Eddie, ¿cómo está? Muchas gracias, Jorge, y por supuesto contento dándole las bienvenidas a todos nuestros Radio Escucha en este su programa favorito de Radio Fungló de Seguridad y Defensa, de manera que nos sentimos muy agradecidos con ustedes en este programa interesante y muy buenos del día de hoy. Y de inmediato vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos hablando del abogado, catedrático universitario, PhD en Ciencias Jurídicas, conferencista internacional y también autor de varios libros aportándole a lo que es la clase jurídica nacional e internacional. Estamos hablando del destacado abogado, el doctor Pedro José Duarte Canaán, que está con nosotros en el día de hoy, y este espacio es suyo, doctor. Pues buenas tardes, apreciado Jorge y Eddie de Gracia. Bueno, doctor, hay un tema que el cual usted ha estado bien empapado, ha estado en entrevista, ha estado también dando ciertas declaraciones muy puntuales y también que han arrojado luz a esos dominicanos que quizás no manejan la parte del derecho y también a abogados, también a toda la clase jurídica nacional. Y ese es el caso de la joven india, hindú, que se fue hasta el momento, se encuentra en estado de desaparición o desaparecida. Estamos hablando de Sudicha Konanki. Correcto. En un hotel de Riu, de los Riu, de la cadena Riu, específicamente en el Riu República. Y doctor, lo que vemos es varias teorías que se ha planteado la policía, vemos varios organismos de seguridad también de Estados Unidos, de la India y de República Dominicana que se han unido para este rescate. Pero me gustaría, doctor, saber cuál de esas teorías usted como experto, litigante, criminalista, usted cree que se acerca más a la verdad. Sí, gracias, Jorge. Antes de que usted hiciera acto de presencia a la cabina, conversaba con el doctor de Gracia sobre algunos puntos jurídicos, filosóficos, y analizábamos la necesidad de que el jurista de hoy, de esta expresión epocal caracterizada por la tecnologización y por la masificación de la información, urge que nuestros profesionales hagan una diferenciación entre lo que, por ejemplo, Immanuel Kant, esa figura regia y emblemática de la filosofía ecuménica, llamaba la doxa y la epistemia. En filosofía se estudia, se analiza, se importantiza la narrativa hecha por un pensador sobre la base de la doxa. Doxa no es más que opinión, pero cuando hablamos de epistemia, ya el ejercicio epistemológico, nos acercamos a la verdad. Entonces, con relación a su pregunta, hay una multiplicidad de teorías, algunas conspirativas, otras huecas, que solo se inspiran en la doxa muy personalista. Entonces, ya cuando se habla de un caso como el que usted alude, entra un equipo de profesionales
multidisciplinario que es criminalística. La investigación penal correspóndele dirigirla en el plano teórico al Ministerio Público. Ese fiscal, ese Ministerio Público es el director legal de la investigación penal, con un equipo multidisciplinario. Pero la parte operativa de la investigación penal la consuma su auxiliar directo, que es la institución policial, con todas sus agencias y sus investigadores forenses. El caso de la joven india con residencia norteamericana ha producido una capacidad de doxa en la población que confunde. Evidentemente hay un estado de confusión ante informaciones cruzadas, pero hasta este momento, hasta el día de hoy, que es el 11º día, la joven tiene 11 días ausente o desaparecida. Bueno, un penalista como yo, de 42 años de graduado, tengo que recurrir al Código Civil de la República Dominicana. Nuestro Código Civil, que es una reminiscencia del Código Civil francés napoleónico del siglo XIX, el Código Civil no habla de desaparecida. El Código Civil, la figura que alude es la del ausente fallecido. Entonces, usted revisa los artículos 112 hasta el 115 y el 418 del Código Civil y se encuentra con esa categorización de ausente fallecido. Las autoridades del Buró de Investigación y las autoridades dominicanas no tienen aún un cadáver. No hay un cuerpo, ni vivo ni muerto. Entonces se habla de la muerte legal. Hay un concepto que es muerte legal. ¿A partir de qué momento podemos certificar una muerte legal? En principio, los franceses hablan mucho de este aspecto que es, en principio, no hay delito sin cadáver, no hay delito sin cuerpo. Eso tiene una excepción. Eso no es una verdad absoluta. Hay precedentes de casos. Claro. Eddie y Jorge, no es una verdad absoluta. En principio, sin cadáver, no hay un tipo penal de sangre que puede ser el homicidio o el asesinato. Pero no, la instancia casacional dominicana, el Tribunal de Casación Dominicano, sentó un precedente. Y hay una sentencia emblemática de nuestra Suprema Corte de Justicia que resolutó la configuración de un delito de sangre sin un informe forense y sin un cadáver. Ahora bien, lo que hablábamos usted y yo, hay un principio que se llama principio de legalidad. Solo el Congreso de la República tiene facultad para prohibir a través de una ley ciertas conductas. La Suprema Corte de Justicia no puede actuar como legislador negativo, ni puede legislar, como tampoco lo puede hacer el Tribunal Constitucional. Tenemos una chica desaparecida durante 11 días. Las autoridades han hecho un trabajo que cada quien lo evaluará en su justa dimensión, pero es evidente
que el ingrediente nuevo más reciente es la carta que se publica en un diario de circulación nacional que fue enviada presuntamente por los progenitores de la chica. Entonces, tenemos un joven que es presuntamente un sospechoso. El FBI lo tilda como persona de alto interés, conceptualización que no existe en Dominicana. Es un término que no existe. En Dominicana existe el sospechoso, existe el indiciado, existe el investigado, existe el imputado o el acusado. Pero ese término, ese concepto de persona de alto interés es inexistente en la legislación dominicana. Hay mucho dolor. Todo dominicano debe sentirse compungido por el evento acaecido cuando se pierde una vida humana. Algunos dicen que el dolor es mucho mayor cuando es una persona joven, estudiante universitaria. Hay una parte humana. Doctor, disculpe, la carta que usted acaba de mencionar, que fue entregada por los padres, supuestamente a los organismos oficiales, a la policía, ¿en qué podría esto cambiar el panorama del caso? Ellos solicitarle que la declaren desaparecida o ausente. Eso es prácticamente imposible. Cuando leí anoche a través de los distintos noticiarios, la petición que está plasmada en ese documento es prácticamente imposible. El Código Civil dominicano no habla de desaparecido, habla de ausente. Pero en el esquema legal dominicano tampoco existe un ritual, un protocolo para una declaratoria de fallecido, sino hasta el término de 4 años. Habría que esperar 4 años a partir del momento en que una persona se ausenta de su domicilio, se ausenta de su lugar de trabajo, se presume ausente. Esto implica que hay una configuración tripartita. El primer estadio o escenario es la presunción de ausencia. Se presume que está ausente. El segundo estadio, el segundo escenario, entonces es la instancia legal para la declaratoria. Además, nuestra legislación no prevé que a instancia de un familiar que presume en cualquier dirección algo, excluye a las autoridades de mantener un caso abierto. Y claro sí. Por eso son efectos civiles que produce, con relación a si tiene algunos bienes que se lo pueden quién se va a encargar de un patrimonio, materia quién penal, va a asumir, pero que tenemos que hacer la bifurcación del tema civil al tema penal. El Ministerio Público está en el deber de continuar y concluir esa pesquisa. Entonces tenemos plazos. Por ejemplo, los crímenes prescriben a los 10 años. En materia civil se habla de una presunción de inocencia de 30 años o de 100, tomando como punto de partida la fecha de nacimiento. Pero en el esquema procesal penal, entonces nos encontramos con el artículo 44, 45, 46, que te hablan a ti de la prescripción. Entonces, los crímenes necesitan un término vencido no menor de 10 años. Por lo que la confusión es lo que caracteriza no solo en la población llana, la clase jurídica dominicana está prácticamente
invadida de informaciones huecas, truculentas, poco sustentables, y hay un gran desconocimiento en un porcentaje elevado de nuestra clase jurídica en temas como estos. Entonces, el diagnóstico es ominoso, es desgarrador, el diagnóstico, pero al mismo tiempo es desafiante para posibles acciones que se puedan tomar en beneficio de la población a futuro. Esa comunicación, de ser cierta, evidentemente que le lanza la toalla al joven norteamericano que ha sido identificado como un principal, como un sospechoso en potencia. Pero evidentemente que en el ámbito legal eso no surte ningún efecto. Hablando del joven y desde el punto de vista epistemológico y buscando la verdad y no solamente quedándonos en la opinión, y usted como un jurista con ese nivel que lo caracteriza en materia penal, él me llama la atención de que el joven en su participación no hay un nivel de coherencia, porque si bien es cierto que él señala en el interrogatorio que luchó por sacarla, por sobrevivir y que llegan incluso a la orilla, luego es otra persona cuando sale, porque se duerme, o sea, ese carácter de dirigente, de actuar, de preservar la vida, es otra persona porque se acuesta, lo despierta el sol y no va a las autoridades del hotel y busca la seguridad sabiendo que hay una joven que le perdió el rastro. ¿Cómo se puede esto ver en función del comportamiento de él o si esto es un agravante? Sí. Antes de contestarle, apreciado Eddie, esa actitud de los progenitores de la joven ausente, desaparecida, es extraña. Porque una madre hasta el final nunca se declara vencida. Eso tendría que ver otro hasta el final. Hasta el final, hasta ver. Claro. Incluso papá y mamá. Uno se sumerge en el circuito actuacional nuestro. Por lo menos le exige a las autoridades. Le exige a las autoridades que busquen el cadáver para cerrar el caso. No es lo mismo papá y mamá tienen el cadáver, darle cristiana sepultura, saber que tristemente su hija falleció, pero se recuperó el cadáver. Usted dice que quizás es por el nivel de cultura que tienen. Son culturas distintas. Y quizás como ellos le dan una significación a la muerte diferente. A la muerte ellos tienen concepciones y significaciones de la muerte. Hay una segunda etapa, otra. Ellos entienden que la muerte es un premio. Sin embargo, en dolor. Es un reconocimiento, pero es extraño. Sí. Con relación a su inquietud, evidentemente que nosotros hemos sostenido en otras intervenciones, por supuesto, siendo cauto y prudente, trabajando con los códigos prudenciales, que recae un nivel de sospecha sobre ese joven, independientemente de que haya actuado o no haya actuado con intención criminosa. Sus contradictorias declaraciones, sus diferentes versiones y su actitud carente de empatía, carentes de solidaridad. Entonces, lo aproximan al escenario de un individuo que tiene que ser matemáticamente pesquisado. Ahora, la actuación del Ministerio Público Dominicano ha dejado mucho que desear. Tristemente, porque retenerle un pasaporte a un ciudadano dominicano o extranjero
y colocarlo en cautiverio en una habitación de un hotel lesiona el derecho de tránsito. Entonces, doctor, ¿cuál sería bueno, qué tendría de opción el Ministerio Público en esta ocasión en el sentido de que posiblemente no puede conocer una medida de coerción porque no tiene quizás las cintillas suficientes para someter una solicitud de medida de coerción? Entonces, en el día de hoy se va a conocer un habeas corpus, por lo que usted acaba de decir, lo tienen dentro del hotel con el pasaporte retenido. Entonces, ni lo presentan a la justicia, porque saben si lo presentan posiblemente el juez lo vaya a descargar, y más con esta carta, si es cierto, que enseña a los padres que aunque quizás la acción pública sigue del Ministerio Público, pero debilita un poquito el caso. ¿Qué podría hacer el Ministerio Público? ¿Qué aconseja usted a ese Ministerio Público dirigido por la magistrada Jenny Berenice Reynoso? Lo primero es que en este momento en que estamos conversando, un juez penal de Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, en este momento está ventilando una acción constitucional de habeas corpus preventivo. Hay dos tipos de habeas corpus. Entonces, he leído que los abogados del joven instanciaron para que un juez penal unipersonal decida sobre las vulneraciones y arbitrariedades que ha sido sometido el joven en la parte técnica. Y un juez responsable, modestamente responsable, admite el habeas corpus. Lo admite, declara la validez y ordena el cese de un inminente peligro. Eso por un lado. Por el otro lado, usted pregunta, ¿qué puede hacer el Ministerio Público? Los derechos fundamentales no se mendigan. Los derechos fundamentales no pueden visualizarse como un obsequio que el Estado consigna en su carta política. No es una especie de merienda o de regalo, sino que usted tiene que exigir la respetabilidad de un derecho fundamental. Si el Ministerio Público en 11 días no ha sido capaz de identificar y levantar una cintilla mínimamente suficiente para presentar a ese joven ante un juez de garantías, debió haberle entregado su pasaporte. Claro. Una prisión una detención legal, pero una prisión hasta anticipada. Fíjese que cuando estudiamos a profundidad una figura procesal que se llama el arresto como figura procesal, existe lo que se llama la detención, pero que no es lo mismo que la retención. Sí. Él está retenido ilegalmente, en cautiverio, en la habitación de un hotel, y su pasaporte prácticamente secuestrado, incautado. Entonces, por eso repito que un juez responsable, ético y apegado a la letra de la Constitución, tratados internacionales, acuerdos internacionales, un juez que haya leído el Estatuto de Roma, por ejemplo, un juez que mínimamente haya leído la Declaración Universal, el bloque de constitucionalidad, el Estatuto de Roma. Entonces, y que se supone que domina la literatura nacional, admite ese habeas corpus preventivo. Entonces, es triste ser testigo de excepción de una torpe actuación más del Ministerio Público Dominicano. Y si el Ministerio Público no quiere enfrentar una posible extradición,
porque en todo caso, si surgen elementos que lo incriminan en el futuro, porque es una investigación que sigue, habría que extraditarlo desde los Estados Unidos. El Ministerio Público tiene Lo que y eso debe conlleva. continuar con su investigación. Uno supone que las agencias investigativas norteamericanas, uno presume que se retirarán en cualquier momento. Pero el Ministerio Público está en la obligatoriedad Claro. de continuar las pesquisas de rigor y procurar obtener indicios, evidencias y futuras pruebas. Y si ocurre lo que usted plantea, evidentemente que el joven pudiese ser requerido en extradición, de encontrarse en territorio norteamericano o en cualquier otro país con los cuales nosotros tengamos el acuerdo bilateral de extradición. Pero debe continuar el Ministerio Público y las agencias nacionales haciendo su labor. La parte civil de ausencia, desaparición, eso es un protocolo totalmente diferente al ámbito penal. El tema es en el derecho anglosajón lo complicado que una extradición en Estados Unidos entregar a un ciudadano Es difícil. es difícil. Es difícil porque A ellos se lo entregan fácil. Sí, el problema. pero ese es el problema. Vamos a esperar cómo se desarrollan las próximas horas. Creo que el caso entró en una etapa ya de enfriamiento. Sí. Hay una especie de falencia actuacional. Entra en un ciclo crítico y Ministerio Público evidentemente que Se quedó corto el Ministerio Se Público. quedó Se quedó corto. corto. se ha quedado, No pudo llegar más. no pudo y no pudo teniendo Las herramientas. las Las herramientas claro. y teniendo la autorización del número uno entre todos sus iguales, el señor número uno entre todos sus iguales. Doctor, es difícil que en esta isla se pierda algo. ¿Quién? Usted no puede encontrarlo. El hecho de que se quedó solamente en la tesis de que ella Se ahogó. que se ahogó, que dice el joven, ¿eso alguna debilidad también del Ministerio Claro Público? que sí. Recuerden ustedes que el tercer día, segundo día, las autoridades dominicanas, dícese Policía Nacional, Armada Dominicana, en combinación con el Ministerio Público, si se quiere, ellos propalaron la narrativa de que la chica se había ahogado hasta que llegan las agencias investigativas norteamericanas y el enlace de Dominicana con el Departamento de Estado norteamericano. O sea, es en Dominicana que se propala, se difunde esa narrativa. Pero además, hueca. solamente una narrativa del joven. No, Tiene que investigar. Entonces, eso dice él. eso dice Entonces, él. Pero él tampoco tiene mayores pruebas para decir que realmente esté ahí. Esa es la teoría más fácil. Entonces, la investigación penal es un ejercicio de altos estándares. La investigación penal está reservada al Ministerio Público. Entonces, este Ministerio Público, con todas las herramientas, con la ayuda norteamericana, con recursos humanos y recursos económicos, con todas las facilidades, con la parte mediática a su favor, el circuito comunicacional ha tenido una actuación muy raquítica. O se encontró el Ministerio Público con alguien al que no podía aplicarle su metodología tradicional para interrogarlo, y eso es una gran debilidad. Entonces, a ese joven norteamericano, la Policía Nacional no pudo torturarlo. Intacto tiene que llegar. Como Intacto. hace con los nativos. Sí. Entonces, el Ministerio Público dominicano no pudo chantajear
ni extorsionar, No está a la altura de ni, lo que... ni torturar psicológicamente Claro. a Ni un físicamente. nacional Sí. norteamericano. No. Al dominicano lo escupen, Sí. lo patean, lo vituperan, lo humillan, Sí. le arrancan una confesión, prácticamente lo obligan a Sí. firmar una declaración de responsabilidad sobre la base de promesas huecas. Entonces, ese Ministerio Público Dominicano chocó con un muro de contención Y muy lo fuerte obligó a respetar el precepto y se quedó corto. y tuvo que respetarle mínimamente esos preceptos. Tutela judicial efectiva y debido proceso. O sea, Debido proceso se de ley. Y le cumplió dejó una aquí. experiencia. Una experiencia. Lo más que pudo fue retenerle el pasaporte, Sí, que tendrá que devolvérselo así es. y tendrá que retirarse a su despacho de manera no muy halagüeña, porque ha sido una experiencia muy funesta, tanto para la Policía Nacional Dominicana, una policía truculenta, una policía acostumbrada a arrancar confesiones sobre la base de la tortura, el chantaje, la extorsión, el ataque psicológico. Los norteamericanos no le colocan un dedo encima. Entonces, el perito, el investigador forense, el criminólogo norteamericano, con un talento y una capacidad formativa, llega al siguiente razonamiento. El interrogatorio lo dice. Cuando él se acoge, mi abogado me dice que no responda. No responda. Ya. O sea, No es costumbre ver eso aquí. ¿hasta qué punto yo tengo que golpearte para que tú me digas algo? Eso es de nativos. Eso es de truculento, de sociedades bananeras. Porque yo tengo tecnología, yo tengo capital humano, yo tengo recursos económicos, yo tengo los instrumentos para sentarte 10 horas en un interrogatorio, tú con tu abogado. Entonces, utiliza psicología oscura. Fíjate que los grandes filósofos, Claro. los grandes maestros de la política y los intelectuales en ciernes y los acabados tienen que manejar los fundamentos de la Doctor, psicología oscura. y desde el punto de vista de la teoría de la disponibilidad de la prueba, Claro. en este caso, por ejemplo, el hotel que debió tener grabaciones constantes, debió tener energía, proveer una serie de pruebas que se le puede exigir que solamente ellos tenían que tenerla para exonerarlo. Que no estuvieran en esta discusión Exacto. realmente. El hotel se Exactamente. quedó solamente en que ellos estaban ahí. Ha sido muy poco su participación en el sentido, entendemos también que hay un cuidado del Claro. turismo y de cuidar el hotel, pero cómo esto también afecta, en este caso, el hotel, el país, la cultura jurídica aquí, porque ese hotel tenía que presentar una serie de pruebas Y, de qué pasó y ellos no han dicho nada. y observe que una de las primeras impresiones, por lo menos que yo recibí, una de las primeras impresiones que recibí el segundo o el tercer día, es que las autoridades dominicanas, más que esclarecer el caso, lo que estaban era tratando de evitar un posible daño Un vínculo Al un hotel. vínculo al hotel. al hotel Sí. y un posible daño a futuro Sí. de la marca país Sí. que se llama turismo. Y uno no quiere hacerle daño, pero hay una omisión. Hay una omisión Sí. y evidentemente que, fíjese, Punta Cana, Bávaro Punta Cana, es un estiércol. Si ustedes dos hacen un ejercicio de 60 segundos, si hacemos una abstracción, si sacamos los complejos turísticos, si sacamos los hoteles de lujo, Punta Cana, Bávaro, es terreno de nadie, es tierra de nadie. Eso es puro estiércol. Y esa zona es una especie de provincia
una provincia más muy poblada de la República de Haití. Ahí impera el caos, impera el desorden, impera la ley del chivo sin ley. Friuse de ellos, friuse de ellos. Es decir que si sacamos la parte hotelera turística, la parte hermosa de Punta Cana, el todo incluido, un dinero que se queda allá. Sí. Un dinero que se queda en las agencias allá. Yo no entiendo, doctor. Entonces, estos hoteles comienzan a venderle whisky falsificado, todo falsificado, en esos paquetes de todo incluido. Y ahí tiene usted este caso y otros casos de turistas que se intoxican, se envenenan con comidas podridas, bebidas vencidas y bebidas falsificadas. Y esos tontos... Hasta Higüey dejaron ellos fuera del ámbito del negocio. Bueno, hemos llegado ya, doctor, ya a la parte final del programa, de este conversatorio tan interesante. Y cada vez que el doctor viene, es una experiencia que el público se lleva, porque siempre da en el punto, da en el clavo. Entonces, doctor, para nosotros ha sido más que un honor, un placer recibirlo en este espacio y decirle que ese micrófono está abierto para usted, para cualquier día que usted quiera venir al programa. Pues muchas gracias, Jorge Corporán, extensivo al doctor Eddie de Gracia y nuestro máster soporte técnico que está aquí en la cabina, a la doctora Josefina, que ustedes le transmitan mi saludo afectuoso. Gracias y con Dios mediante esperamos volver. Claro, nosotros muy encantados de tener el honor, el privilegio de recibirlo en esta radio Funglode, en su programa Seguridad y Defensa, con ese nivel de enseñanza, ese nivel de doctrina y esa experiencia que usted puede transmitirle a todos nuestros radios de escuchas, que para nosotros es tan interesante y produce, siempre con usted, se produce un programa pues de tanta calidad y con tan alto nivel. Gracias. Y nosotros agradecidos de ese público que sintoniza con nosotros cada martes. Nos vemos en otro episodio más de su programa Seguridad y Defensa Hoy por su plataforma Radio Funglode.